Amén. Bendiciones a cada uno de aquellos que una vez más están al pendiente de esta su iglesia, Reino Unido Centro de Adoración. Estamos una vez más acá para poder seguir aportando en el evangelismo de la palabra del Señor para estos tiempos. Y este es el medio que Él ha predispuesto para que a través de este medio, a cada 2 jueves tengamos una cita y sigamos creciendo mayormente en los eventos finales que son los que están proféticamente declarados en el libro de Apocalipsis. Amén. Así de que gracias a cada uno de aquellos que en esta hora ha abierto la oportunidad para que Dios llegue a sus vidas, para que entre a sus hogares y para que a través de este medio Dios hable por la situación que cualquiera esté pasando. Dios tiene conocimiento y a través de esta palabra yo sé que el Señor tocará el corazón de cada uno de aquellos que así se predisponga. Amén. Así de que en esta hora damos las gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad y seguimos con el estudio bíblico, y para ello en el día de hoy estaremos viendo el preludio, el preámbulo que hay entre el sexto y el séptimo sello. Hay 3 acontecimientos muy importantes que el Señor dispone antes de que se dé a conocer el séptimo sello, y con ello se considera que hará culminación lo que es los primeros 3 años y medio conocidos como la tribulación de los tiempos finales. Amén. Así es de que todo aquel que tenga la palabra del Señor a su alcance, yo lo invito a que vaya y la abra en el libro de Apocalipsis. Vamos a abrirla en el capítulo 7 y tendremos lectura de sus versículos del 1 al 4, lo cual tiene por subtítulo los 144,000 sellados. Amén. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Veamos sus versículos del 1 al 4 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Vamos a ver entonces qué es lo que la palabra del Señor nos da a conocer acerca de este gran acontecimiento, porque en su versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Vamos a ver en este estudio, en este tiempo que Dios nos permite estar en esta conexión, acerca de cuál es la especulación que se da en estos tiempos. En cuanto a la lectura bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 7, acerca de los 144,000 sellados. ¿Será que es un número simbólico o será que es un número literal? ¿Será que ellos serán evangelistas o no lo será? Son 2 grupos que para esto tienen contienda referente a este tema, porque algunos consideran que el número 144,000 es un número simbólico, otros consideran que es un número literal que Dios ha determinado con conocimiento y certeza de lo que ese número representa para esos tiempos que están por venir. Pero ¿será que estos 144,000 sellados de origen judío serán evangelistas? ¿Irán a ser aquellos pregonadores de la palabra o irán a ser aquellos que nada más tienen un número especulativo? Vamos a ver primeramente que nosotros nos estamos moviendo en estos acontecimientos del capítulo 7, en el preludio que está precisamente entre el sexto y el séptimo sello. Dios quiere que nosotros nos pongamos bien al pendiente de aquello que está por acontecer, porque si usted se da cuenta, cuando vimos por ejemplo el quinto sello, Dios nos trasladó a través de la visión que le hizo ver al apóstol Juan a los cielos, donde vimos entonces las almas de aquellos que estaban pidiendo por justicia por la sangre derramada en ellos. Y ahora nuevamente estamos en un momento en el que Juan está viendo acontecimientos que están ya anticipados por Dios. Si nos damos cuenta, vemos que en los primeros 3 versículos del capítulo 7 que leímos, la palabra determina cuando Juan dice: y vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que
que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplasen. Y un quinto ángel, dice, y otro ángel salió del oriente, o sea, de donde se pone el sol, y les dijo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Vamos a ver primeramente que aquí hay 3 acontecimientos en el capítulo 7, de los cuales vamos a ver nada más de una manera ligera el primero, y el segundo, que es el que más nos compete en este día, puesto que es el tema más controversial acerca de este capítulo 7. Vemos que ciertamente ocurren 4 ángeles que salen con la decisión de Dios de traer juicio a la tierra. Por eso es que el quinto ángel, aquel que sube del oriente, de donde se pone el sol, dice la palabra, le dice a aquellos 4 que están a punto de traer juicio a la tierra, y le dice, no hagáis daño a la tierra. O sea, daño es porque Dios ha enviado un juicio a los moradores de la tierra, como dice la palabra. Entonces dice, no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado a los 144,000, o sea, a los siervos de Dios en sus frentes. Veamos lo que van a hacer estos 4 ángeles primeramente, porque acá hay un preámbulo, acá hay un tope, hay un paro del juicio que Dios envía, puesto que estos 144,000 siervos de Dios llegan en un momento justo de la historia en el cual hay una nueva oportunidad de evangelización. Si nos damos cuenta, estos 4 ángeles vienen a traer un juicio fuerte acá a la tierra, porque dice que vienen a hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, a parar el viento, los 4 vientos que soplan de los 4 puntos cardinales de la tierra, para que no sople en la tierra. Si nos damos la idea de ahora que las temperaturas están altas, puesto que es tiempo de verano en la mayoría de las regiones de acá del norte y del centro de América, encontraremos de que estas altas temperaturas ciertamente dan un clima en el cual nosotros muchas veces nos quejamos, puesto que son temperaturas altas y el calor es más intenso. Pero démonos una ligera idea de qué es lo que sería de la tierra que no hubiera ventilación alguna de manera natural. Que el viento, que los 4 vientos que soplan de los 4 puntos cardinales no estuvieran corriendo, que no corrieran sobre la tierra, ni corrieran sobre el mar, ni tampoco lo hicieran sobre los árboles. Veamos que los árboles son ligeramente ventiladores para la tierra, puesto que el viento los usa para dar mayor fuerza y de esa manera venir a mitigar en parte el calor que la intensidad de los rayos del sol reflejan acá en la tierra. Si en esos 4 vientos no se dan acá en la tierra, solo tomémonos una ligera idea de qué sería de la tierra sin que el viento soplase. De hecho, Dios tiene perfectamente todo considerado, porque Dios es un Dios que Él, antes de la creación, Él sabía para qué cada cosa había sido ya determinada por Él para ser creada. O sea, el viento tiene un papel tan importantísimo acá en la tierra y en cada uno de nosotros, los moradores de ella, puesto que sin Él nosotros encontraríamos unas temperaturas altas de las cuales el ser humano estaría padeciendo a una intensidad mayor en cuanto al calor. Pero veamos que estos eventos son tan importantes porque primeramente en este capítulo 7 hay 3 eventos de los cuales nosotros vamos a ver que hay algo tan importante por lo cual Dios suspende el séptimo sello, puesto que el séptimo sello, si nos damos cuenta, es aquel que viene a dar a conocer las 7 trompetas. Y con ello determina la teología de que también así terminan los primeros 3 años y medio conocidos como tribulación. Pero hay 3 eventos tan importantes. Primeramente están los 4 ángeles que están en pie en los 4 ángulos de la tierra. Está también la aparición de los 144,000 sellados. Y vemos también en el versículo 9 en adelante que hay también una gran multitud vestida de ropas blancas. Hay 3 eventos, 3 importantísimas informaciones que Dios nos tiene preparadas para que nosotros veamos que la suspensión entre el 6º y el 7º sello no fue cuestión nada más de un preludio, sino fue cuestión de una anticipación y una oportunidad de Dios para la evangelización, y con ello dar nueva oportunidad a todos aquellos que aún en esos tiempos quizá todavía quieran venir al conocimiento de la verdad. Por eso es de que cuando
Este sexto sello termina en su aparición y hay un preludio, hay una nueva oportunidad, pero en ella nosotros debemos determinar primeramente que es una suspensión de juicio, pero para que Dios dé oportunidad antes que los primeros 3 años y medio, conocidos como tribulación, lleguen a culminar. Pero, ¿qué es el papel de estos 144,000 sellados que son de origen judío? Porque si nos damos cuenta, nosotros leímos que el quinto ángel que surgió o se levantó o subió del oriente, que es de donde sale el sol, dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Veamos primeramente que la palabra siervo significa alguien que está al servicio de alguien. O sea, nosotros somos siervos de Dios, puesto que estamos al servicio de Dios para que su obra siga dándose a conocer, y por ende nosotros hemos venido a constituirnos como siervos de Dios. De hecho, Jesucristo dijo que Él venía no a ser servido, sino a servir, puesto que Él venía con el modelo, con el concepto para que nosotros de Él aprendiésemos que en nuestro trabajo acá en la tierra en cuanto a la obra de Dios es al servicio suyo. O sea, en el versículo 3 del capítulo 7 que leímos de Apocalipsis, vemos que este quinto ángel llama a estos 144,000 hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Estos siervos de Dios ciertamente son los 144,000, aquellos que han sido ya determinados por Dios para que ellos hagan la obra. Pero ¿cuál es ese sello del cual la palabra del Señor habla? Ciertamente nosotros, dice el apóstol Pablo, tanto a los Gálatas como a Corintios, nosotros ciertamente como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, nosotros hemos sido sellados desde el momento mismo de nuestra aceptación de Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ciertamente nosotros ya tenemos un sello, por eso de que ese sello que nosotros llevamos, que es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, ese sello es el cual nos identifica delante de Dios que nosotros somos hijos suyos, y ese sello es el que nos lleva y nos da gracia, presencia de Dios a los lugares donde Él nos permite llevar de acuerdo al proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros, porque déjeme decirle que en nosotros no hay casualidad ni coincidencia, sino hay cumplimiento de propósito de parte de Dios para todos los lugares a los cuales Él nos permite movernos. Pero ¿cuál es ese sello? De hecho, si nosotros avanzamos un poco más en la lectura de Apocalipsis, estaremos viendo que en el capítulo 14 de Apocalipsis y en el versículo 1 aparecen esos mismos 144,000 ya en la presencia de Cristo, cuando dice en el versículo 1 del capítulo 14 de Apocalipsis que en el monte de Sión Jesucristo se encuentra y con Él se encuentran los 144,000, aquellos que tienen un cántico nuevo del cual nadie puede cantar sino solamente ellos. O sea, estos 144,000, déjeme decirle que son 144,000, pero no son ciertamente parte de la iglesia. Recordemos de que al mismo Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 44, el ángel, por parte de revelación de Dios, le fue dado a conocer a Daniel que la última semana, o sea, lo que es la cobertura de Apocalipsis, puesto que es la semana 70 que le ha sido considerada al pueblo judío, esta última semana ya no le compete a la iglesia. De hecho, este es un juicio, este es un llamado final que Dios está haciendo a través del pueblo de Israel. Así es de que este pueblo de Israel es aquel que ha comenzado ciertamente la obra de Dios, y también ahí con él culminará, puesto que ahí comenzó y ahí va a terminar la evangelización de la palabra del Señor que Cristo vino a comenzar desde ese lugar para que ahí mismo culminara. O sea, el hecho de que algunos grupos religiosos digan de que ellos son los 144,000, puesto que fuera de ellos nadie puede ser salvo, déjeme decirle de que ciertamente para ello tendrían que tener un linaje, una sangre determinada, puesto que cuando usted mira en el versículo del 5 al 8 de ese capítulo 7, que no leeremos por cuestión de tiempo, usted encontrará que esos 144,000 es un número literal, y también lo determina que son de las 12 tribus de Israel. O sea, son de sangre judía,
No es cuestión de gentiles, no es cuestión de llamado de otros grupos, sino es cuestión de que del lugar donde comenzó el evangelio, a través del maestro, del rabino, de Jesucristo, el judío, puesto que nació en Judea, él, entonces, a través de él sería el linaje que comenzaría y terminaría con él. Por eso es de que en el versículo del 5 al 8, usted encontrará que ciertamente el número 144,000 es un número exacto que Dios ha determinado para cada una de las 12 tribus de Israel. Y usted leerá, usted tiene tiempo en casa, y lo hará, puesto que en el versículo del 5 al 8, usted encontrará que ahí dice que son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. O sea, si usted determina 12,000 de cada tribu, siendo 12 tribus, el número que le dará es 144,000. O sea, ese número 144,000 es un número del cual Dios ha determinado para que su pueblo culmine y complete aquella obra que Jesucristo comenzó en el lugar de Israel. O sea, no es especulación, no es cuestión de que cualquier grupo religioso o secta que quiera autonombrarse, que son los 144,000 sellados, porque dije ya, ciertamente nosotros como hijos de Dios llevamos ya el sello del Espíritu Santo, porque es el sello el que dice Pablo en el libro de Romanos 8:16, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios ciertamente da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros estamos ya sellados. Estamos sellados porque tenemos la cobertura del Santo. Por eso es que la palabra del Señor dice que a los que temen a Jehová, todo le redunda para bien. Eso es aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y cada uno de nosotros lleva el sello de Dios porque es la cobertura suya, es la promesa suya de que a todo lugar donde nosotros vayamos al ser llamado en nuestro inicio, cuando la aceptación en Cristo, el Espíritu de Dios llega a morar en nosotros y ese es el sello distintivo de Dios que determina entre impíos, entre creyentes y no creyentes, y entre aquellos justos y los injustos, y es aquel sello el que Dios pone en nosotros. Por eso es de que sello, déjeme decirle que históricamente el sello era una marca, era un distintivo que los reyes, que familias tenían, puesto que ese sello da a conocer que eran propiedad suya. Ciertamente nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo porque nosotros somos propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios nosotros tenemos el sello suyo y por lo cual en nosotros también hay distinción. Pero ¿será que esos 144,000 tendrán alguna función que cumplir en alguna parte de esos últimos 7 años de tribulación o gran tribulación que han sido ya determinados para el pueblo de Israel? Recuerde que la palabra del Señor, el apóstol Pablo le dijo a los romanos, ¿será que Dios ha desechado al pueblo de Israel? De ninguna manera, sino que Dios tiene promesa y pacto para con Israel y cumplirá la promesa al final de los tiempos. O sea, Israel no es cuestión de que haya sido suplantado por la iglesia, sino Israel ciertamente es aquel, como dije ya, con el que comienza y termina la evangelización, el conocimiento del evangelio traído por Cristo Jesús, las buenas nuevas del reino, para que todos aquellos que acepten el evangelio que Cristo trajo, entonces podamos llegar a ser salvos a través de nuestra fe puesta en él. Pero ¿cómo nosotros vamos a ver que ciertamente estos 144,000 cumplirán una función? ¿Será que ellos serán evangelistas? ¿Será que no lo serán? ¿Será que nada más será un número simbólico? ¿O serán aquellos que se autonombran ser los 144,000 porque son los únicos, según ellos, sellados de parte de Dios para que puedan llegar a su presencia? Recuerde que este es un grupo especial, puesto que nosotros vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 1, usted puede verlo en casa, usted encontrará que estos 144,000, la palabra establece que siguen al Cordero, siguen a Jesucristo en el monte de Sión, porque el monte de Sión es aquel monte que se encuentra en la ciudad celestial, en la Jerusalén celestial es el monte de Sión. Y estos 144,000 se encuentran en la presencia de Cristo y la palabra establece que van a todo lugar donde Él va. O sea, tienen un lugar privilegiado, han cumplido una función especial. Por ende, estos 144,000, déjeme decirle, serán aquellos que culminarán con la evangelización. Ciertamente nosotros como iglesia tenemos el privilegio de llevar la palabra del Señor, las buenas nuevas, porque Dios nos sacó como gentiles para darnos el privilegio
el regalo bendito de Dios para que, siendo nosotros fuera de aquel proyecto que Él había iniciado en Israel, nosotros venimos después de ellos a hacer el grupo a través del cual las buenas nuevas del reino son pregonadas. Pero déjeme decirle que la iglesia tiene un tiempo determinado, puesto que la iglesia en el tiempo del arrebatamiento, cuando la iglesia sea levantada y el anticristo se manifieste acá en la tierra, es el tiempo en el cual estos 144,000 seguirán la labor que la iglesia deje de hacer. O sea, nosotros como iglesia tenemos un tiempo limitado. He aquí la importancia por la cual usted y yo hemos sido llamados. Es menester que usted y yo aprovechemos cada oportunidad que Dios nos permite para poder llevar sus buenas nuevas a las almas que necesitan recuperar su espacio, su lugar, que necesitan retomar su posición para poder llegar al lugar de donde un día todos partimos, que fue de la presencia misma del Dios viviente. La iglesia terminará su labor. La iglesia tiene un tiempo determinado para poder cumplir con su función de evangelismo. Porque déjeme decirle que ahorita Israel no evangeliza, puesto que la iglesia lo está haciendo, ya que en ellos el corazón aún no se ha tornado para reconocer a Cristo como el enviado de Dios de hace 2000 años, del cual el Mesías ungido vino y comenzó la obra desde ese lugar, del cual por eso es de que en el libro de Juan 1:14 dice, a lo suyo vino, o sea, a traer la evangelización al lugar donde él había sido enviado. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, y a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquellos que en un tiempo negaron el evangelio, negaron a Jesucristo como el enviado de Dios y nos dieron la oportunidad como gentiles para formar parte de lo que ahora se conoce como la entidad sobre la cual Dios ha puesto autoridad suya y respaldo a la iglesia, déjeme decirle que también tiene un tiempo determinado de evangelización. Porque ese tiempo en el que el rapto, en el que el arrebatamiento de la iglesia surja, entonces comienza el tiempo de caos y asimismo comienza también la evangelización de la cual Jesucristo dijo, y entonces será llevado, conocido este evangelio del reino en toda la tierra y entonces vendrá el fin. Porque Él no dijo que vendría el fin en el momento en el que la iglesia dejaría de evangelizar, no, porque dijo que sería conocido el evangelio suyo en toda la tierra, puesto que esos 144,000, dije ya, llegarán ciertamente a dar a conocer al evangelio a todo lugar en la tierra, porque son 144,000 privilegiados, que si se quiere, los 12 apóstoles tuvieron el poder y la autoridad de parte de Dios para poder hacer obras milagrosas, de las cuales la palabra establece que esas serían las obras que seguirían a los que creían en Cristo. Pero estos 144,000 tendrán un poder tal que serán los dos que ayudarán a los dos testigos, a los dos olivos, en la evangelización final que partirá desde Israel y llegará hasta lo más recóndito de la tierra. Estos 144,000, déjeme decirle que son aquellos que llevarán la obra ciertamente para poder terminar la evangelización que Dios quiere acá en la tierra. Pero con eso también se cumple el final del evangelismo, con eso también se cumple el final de la obra de Dios, puesto que estos 144,000 serán dotados de parte de Dios de una manera especial. Pero este sello distintivo del cual habla el quinto ángel, cuando dice la palabra en el versículo 3 que leímos del capítulo 7 de Apocalipsis, cuando dice, y dijo a los 4 ángeles que estaban ya a punto de hacer daño a la tierra, y no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado a los 144,000, a los siervos de Dios. Y este sello ciertamente es un sello más que la presencia del Espíritu Santo, es un sello del cual nosotros podemos ver también en el capítulo 4 y el versículo 1, porque dice que este sello ciertamente será puesto en la frente de cada uno de ellos, pero eso será el nombre de Jesucristo, el nombre del Cordero y el nombre de Dios. O sea, será un sello visible, será un sello del cual aquellos que lo vean será un sello que verán en ellos la presencia misma de Dios. Ciertamente, la palabra determina que el anticristo pondrá su sello, pondrá su chip en la frente o en la mano derecha de aquellos que acepten estar bajo su función. Sin embargo,
este sello que le será puesto a estos 144,000 determina que en el capítulo 14 y versículo 1 de Apocalipsis será puesto ciertamente, pero el nombre de Cristo y el de su Padre, para que sea visible el empoderamiento que ellos traerán acá en la tierra. Estos 144,000 tendrán la oportunidad de terminar la evangelización que la iglesia no llegue a terminar. ¿Está usted entonces consciente de que el tiempo que nos ha sido dado como iglesia es un tiempo que el cual nosotros tenemos que determinar cada instante, cada oportunidad, cada nuevo regalo, cada nuevo día que Dios nos permite para exponer su palabra, puesto que nuestro tiempo acá en la tierra tendrá un determinado suceso para que pueda cumplir la iglesia en cuanto a la evangelización? ¿Está usted consciente de que como hijo de Dios no es tiempo para estar nada más sentado especulando o escuchando nada más, sino poner manos a la obra y hacer la obra que Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Está usted consciente que servir a Dios no es cuestión de estar en un servicio de 1 o 2 horas en fines de semana, sino servir a Dios es un servicio que llama las 24 horas del día? Cuando usted ayuda a su prójimo, cuando usted hace la obra que tenga que hacer en su trabajo, en su escuela, en todo lugar donde usted vaya, déjeme decirle que usted está en el servicio de Dios. Así es de que usted no va a un servicio nada más los domingos. Usted está en un servicio constante cuando usted es consciente que servir a Dios es cuestión de un estilo de vida. Servir a Dios es cuestión de hacer obra suya a todo lugar donde usted vaya y haciéndolo siempre, representándolo a Él de la manera más consciente que usted pueda hacerlo. Así es que estos 144,000 tendrán el bendito privilegio de exponer la palabra del Señor en los últimos tiempos, en los 3 años y medio iniciales de la semana 70 de Israel, en los primeros 3 años y medio en los que el anticristo hará rompimiento de pacto, en los que el anticristo entonces vendrá a hacer la obra en la cual aquellos que han creído en él al principio vendrán entonces a salir de él, porque será la abominación desoladora, aquella que abra los ojos a los que al principio creyeron en él, pero reconocerá que aquel que vino hace más de 2000 años era el original, era el verdadero, el genuino, enviado de parte de Dios con ese propósito. Yo lo insto en esta hora. Si usted se ha determinado a caminar en el camino de Dios, puesto que es el mejor camino y la mejor decisión y la decisión más sabia que usted y yo podemos tomar, este preludio que Dios dará en ese tiempo ciertamente será un momento y un tiempo todavía para el arrepentimiento de aquellos que se encuentran en ese tiempo, pero que no tendrán la oportunidad que nosotros tenemos hoy, puesto que estamos todavía viviendo el tiempo de gracia. Pero el tiempo de gracia se levantará juntamente con la iglesia. El tiempo de gracia terminará también con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, puesto que el tiempo de gracia ha sido dado para dar un preludio, un intervalo entre la semana 69 y la 70 que le fueron profetizados a Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Así es de que aquellos que sean salvos en esa tribulación, en esos 3 años y medio iniciales, déjeme decirle que tendrán que ser decapitados y a causa de su propia vida tendrán que mantener la palabra de Dios en sus corazones y tendrán que llevar la palabra de Dios y el buen testimonio para que sean reconocidos. Y de aquello que Jesucristo dijo, porque el que me negare, yo también lo negaré delante de mi Padre, puesto que en ese tiempo de caos, de gran tormento, muchos negarán a Cristo por salvar sus vidas. Pero todo aquel, dijo Jesucristo, el que salve su vida acá, el que ame su vida, la perderá. Pero aquel que se niegue, que se aborrezca, para vida eterna la ganará. ¿Cuál es el conocimiento que usted tiene? ¿Estará consciente de que este es un regalo de Dios? Este tiempo aún es un tiempo de gracia. Este tiempo es un tiempo en el cual el regalo de Dios, la vida eterna, todavía está a nuestro alcance y sin ningún costo, sin ninguna oportunidad en la cual usted tenga que exponer su vida misma, sino que es un regalo venido directamente del cielo para que en este tiempo de gracia usted y yo hagamos uso de él y nos empoderaremos, porque el tiempo fatal que está por venir es un tiempo del cual la gente querrá morir y decir a las piedras y a las montañas: caigan sobre nosotros, porque no queremos
ver el juicio del Dios viviente que está por llegar sobre nosotros. Yo lo invito en esta hora a que usted mantenga su postura si usted es hijo de Dios. Si no lo es, que usted reconozca que el tiempo que está por venir en Dios ya existe. En Dios ya fue hecho, pero en nosotros aún está por recorrer. Pero aún hay tiempo. Dios nos está preparando y nos está dando la oportunidad para que a través del mensaje de vida que Él envía en estos tiempos, a través de labios como de este su servidor, Él hable a sus vidas y querramos en estos tiempos reconocer el regalo suyo que aún está a nuestro alcance. Puesto que los tiempos que están por venir, déjeme decirle que son tiempos calamitosos, de los cuales aquellos que no quisieron aceptar el regalo gratis de hoy tendrán que padecerlo a causa de su propia vida. Amén. Así es de que estaremos viendo la última sección de este capítulo 7 en la siguiente fase, puesto que en el sexto sello, si nos damos cuenta, aquellos que le decían a las piedras y a las montañas caigan sobre nosotros, porque ¿quién puede mantenerse en pie delante del juicio del Cordero y de Dios? Pero esos que se mantuvieron en pie son aquellos 144,000 que en alguna parte de los primeros 6 sellos fueron sellados por Dios y fueron preparados con ese propósito, puesto que dice en el capítulo 14 de Apocalipsis que fueron encontrados vírgenes, puesto que no se contaminaron con ninguna secta falsa, no se contaminaron ni con la gran ramera, ni tampoco contaminaron sus cuerpos físicos en caer en tentaciones, por lo cual Dios encontró en ellos la confiabilidad de que fueran sellados con un sello especial para que pudieran cumplir la obra final. Amén. Les bendigo. En la siguiente estaremos viendo entonces lo que representa la culminación de este capítulo 7 de Apocalipsis, cuando estaremos viendo la multitud vestida de ropas blancas, que es el resultado de esto que hoy iniciamos, que es el anticipo de algo que Dios va a hacer a través de estos 144,000 especiales evangelistas que no tendrán en ellos ningún vestigio de egocentrismo, sino tendrán cristocentrismo para que puedan cumplir la obra suya. Amén. Les bendigo, les amo en Cristo. Sigamos adelante, amado pueblo, y sigamos siempre al pendiente de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque el tiempo cada vez está más cerca, cada vez está más corto. Por eso Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Amén. Les bendigo, les amo en Cristo. Nos vemos entre 2 jueves y estaremos viendo qué es lo que representan, de dónde salió este gran grupo, esta gran multitud de diferentes naciones, tribus, lenguas y pueblos, haciendo cánticos a aquel que está en el trono, al Cordero y a Dios Padre. Y cómo es que aquella gran multitud, de la cual dice el apóstol Juan, era un número difícil de contar, puesto que salieron de una manera masiva, y es aquella la última cosecha de la cual Dios habla a través de estos 144,000. Les amo, les animo a que sigamos adelante y nos vemos, si Dios nos permite, entre 2 jueves en adelante para seguir creciendo y con ello completar el capítulo 7 de Apocalipsis y entonces dar cabida a lo que es el 7º sello, y con ello culminará el tiempo de tribulación, los primeros 3 años y medio, para entonces comenzar a ver los juicios de Dios que serán en el tiempo de la gran tribulación. Les amo, les bendigo y que Dios me los cuide, me los guarde, y nos vemos, si Dios lo permite, entre 2 jueves en adelante. Amén.